Diálogos al desnudo. Periodismo de fondo. Con Ernesto Salayandía García. Muchas gracias. Continuamos aquí en Diálogos al desnudo. Este es un tema interesante. Hay más cultura del divorcio que cultura del matrimonio. Quiero decir que sabemos más o creemos saber más sobre la situación del divorcio, lo que vamos a platicar ahorita, que de cuestiones de matrimonio. Y para ello me hace el favor de acompañarme en esta edición de Diálogos al desnudo el abogado Carlos Morales Ríos. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua y tenemos el gusto de platicar de este tema que yo titulé Penas de los divorciados, porque después de un divorcio hay muchos errores, después de un trámite, en mi opinión, después de un trámite de divorcio cometemos muchos errores. Yo soy divorciado, tengo la experiencia y tengo un segundo matrimonio. Vamos a platicar entonces con nuestro buen amigo, el licenciado Carlos Morales Ríos. Abogado, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ernesto, buenas tardes. ¿Qué pasa con esta crisis matrimonial? Se dice que de cada 10 matrimonios, 7 se divorcian. Es lo que se dice. Sí. Y los otros 3 viven como perros y gatos. ¿Qué piensas tú de ello? Efectivamente no está muy alejada de la realidad lo que acabas de comentar. De hecho, estadísticamente, aproximadamente en estos últimos 10 años y en base a información del INEGI, prácticamente el 50% de los matrimonios inician un trámite de divorcio. Es un alto porcentaje. Nada menos aquí en el estado de Chihuahua estamos ocupando ya el tercer lugar a nivel nacional de gente que se divorcia. Entonces sí es un alto porcentaje, desgraciadamente. Ahora, se divorcian matrimonios no de 3 años. Yo he visto matrimonios que han durado 40, 50 años y truenan como espárragos. Sí, es correcto. Y te estoy hablando de que esta información es de los últimos 10 años para acá, y si te pones a pensar, en estos últimos 10 años las redes sociales han jugado un papel muy importante. Y ahorita, más adelante te platicaría que es uno de los factores principales de alto riesgo de que se divorcien las personas, las redes sociales. Las redes sociales. Sí, desgraciadamente. Ha sido una mala influencia. Ha sido una mala influencia para las parejas, sí. Qué triste, y qué triste la situación de los matrimonios. Aquí hay muchos temas, hay muchos conceptos importantes, porque un proceso de divorcio es un conflicto, y podemos acreditar que del amor se convierte en odio. Sí, en ocasiones sí. Sí. Tendríamos que partir por definir primero qué es el divorcio. Y el divorcio, así en palabras prácticas, es la disolución del vínculo matrimonial. Ajá. Cuando tú celebras un matrimonio, se dice legalmente, celebras un contrato de matrimonio. Bueno, el divorcio es terminar con ese contrato. Y entonces hay 2 maneras de terminar con ese contrato. Es decir, hay 2 maneras de que tú te divorcies: el divorcio contencioso y el divorcio voluntario, que en últimas fechas también se celebra un divorcio que se le llama administrativo, pero no sigue siendo más que un divorcio de mutuo consentimiento. Como su propio nombre lo indica, el divorcio voluntario o de mutuo consentimiento implica que ambas partes estén de acuerdo en divorciarse, en romper con ese vínculo matrimonial. Y en contraposición, el divorcio contencioso implica que necesariamente una de las partes no esté de acuerdo en divorciarse, y entonces, como tú bien lo dijiste ahorita, implica un litigio, un pleito legal. Fuerte. ¿Quién te busca más, hombres o mujeres? Ahorita, actualmente, mujeres. 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 Muy bien. Y de aquí es el cúmulo de resentimientos, el cúmulo de injusticias, el cúmulo de... Sí, es una amalgama de sentimientos. Te podría decir que en mi vida profesional, yo tengo 20 años en el litigio, he conocido muchos asuntos de todos matices, y la principal característica de estos, o el común denominador, pues es ya el desamor. El desamor. Cuando llegan ya a mi despacho,
es porque están prácticamente decididos a finalizar con ese vínculo matrimonial y es muy difícil que alguien o algo los haga cambiar de opinión. No hay, sí hay sus excepciones. No hay poder humano. Prácticamente no. Sí hay sus excepciones, pero son las menos. Te puedo decir que el 99% de los casos que yo he atendido no hay reconciliación, a pesar de que una de las etapas del procedimiento legal implica necesariamente un esfuerzo de tratar de conciliar. ¿Esa labor la haces tú? Esa labor la hace el juzgador. El juzgado. Sí, te repito que cuando ya llegan conmigo es prácticamente para que haga el trámite. Ajá. Es correcto. Ahora, hay tantos temas. Causales de divorcio. ¿Cuáles causales son las que predominan en tu experiencia y las que predominan en Chihuahua? Fíjate que, curiosamente, Ernesto, aún todavía en nuestro Código Civil, en el artículo 256, se contemplan 20 causales de divorcio. Sin embargo, estas causales quedaron en desuso, por decirlo de alguna manera, y para que el auditorio nos pueda entender, quedaron en desuso estas causales porque a partir de noviembre del 2015, la Corte saca una jurisprudencia en el sentido de que ya no se necesita demostrar una de esas causales para divorciarte. Es decir, anteriormente a esta tesis de jurisprudencia, las personas que querían divorciarse por divorcio contencioso tenían que demostrar una de esas 20 causales para que el divorcio procediera. Ajá. Porque el matrimonio estaba considerada como una institución pública y entonces el Estado estaba obligado a preservar, a protegerlo. A protegerlo, correcto. A raíz de esta jurisprudencia en la que sopesan esa institución pública que es el matrimonio con la libertad del individuo de decidir si sigue unido o no en matrimonio, se inclina la Corte por decir que el individuo es libre para decidir si sigue o no unido y que únicamente tiene que hacer la solicitud ante un juzgador para que se dé el divorcio, y entonces esas 20 causales quedan en desuso, pero sin embargo pues las más comunes obviamente era la infidelidad, ¿verdad? El adulterio, la violencia familiar sigue siendo una causal muy fuerte de separación de los matrimonios, la incompatibilidad de caracteres, el incumplimiento de las obligaciones dentro del matrimonio. Esas eran las causales más frecuentes dentro de los divorcios. ¿La situación económica? Sí, la situación económica también implica lo que te decía del cumplimiento de las obligaciones dentro del matrimonio. Una de ellas era precisamente el proveer de lo que conocemos como los alimentos, y la situación económica sí era una causal, o sigue siendo, ¿verdad?, una de las causales muy fuertes para que se disuelva el vínculo matrimonial. Sí, ahora, claro que llegar a este punto no es fácil, porque atrás de un conflicto hay muchos años, hay muchos antecedentes, hay muchos pleitos, hay muchos gritos, hay muchos insultos, hay un cúmulo de resentimientos. Entonces, ya cuando llegan al trámite a finiquitar un divorcio es que ya está la nube muy cargada. Es correcto, tienes toda la razón. Sí, ya cuando llegan con el abogado es porque probablemente trataron de solucionar su conflicto con algún guía espiritual, probablemente con algún psicólogo, y aún así no lograron quedar unidos, y entonces acuden ante un abogado. Bien, y luego, bueno, la ley se ha estado modificando. Yo no tengo un conocimiento amplio sobre este sentido, pero los acuerdos, se cumplen los acuerdos cuando llegan ya a finiquitar los bienes, cuando llegan a finiquitar los derechos. ¿Sí se cumplen? Sí, como te decía anteriormente, uno de los divorcios es el divorcio voluntario o de mutuo consentimiento, y en él las partes, lo benéfico de este divorcio es que las partes llegan a un acuerdo precisamente y se ponen de acuerdo acerca de lo más importante que está en el matrimonio. Te voy a poner ejemplos. Se ponen de acuerdo en cuanto a los hijos. Esto es la custodia de los hijos. Escuela, la pensión alimenticia, que el concepto de pensión alimenticia es muy amplio. Muy amplio. Propiamente son los alimentos, obviamente, la educación, la salud, incluso la recreación, el vestido, etcétera. Se ponen de acuerdo en cantidades o en porcentajes de salarios del acreedor alimentario. Se ponen de acuerdo si hay bienes que repartir, se ponen de acuerdo en convivencia con los hijos, etcétera. Se ponen de acuerdo en varias cosas muy importantes, y este es un divorcio muy
benévolo. Yo siempre que llegan conmigo ahí a mi despacho, trato de convencerlos, de persuadirlos de que hay estas dos formas de divorciarse y que la mejor de ellas es siempre el divorcio voluntario, porque es benévolo para ambas partes, rápido y económico también. Es lo mejor. Y también tenemos que reflexionar un poco sobre esa relación. ¿Por qué se intoxica la relación? ¿Por qué un noviazgo y un matrimonio donde fluye el amor, donde la relación es bonita, los sueños, la casa, la recámara, todo esto se desmorona? Vamos a continuar ahorita platicando con el licenciado Carlos Morales Ríos sobre las penas de los divorciados y las consecuencias severas que sufren. ¿Sabes quién? Los hijos. ¿Conoces a alguien así? ¿Tú eres así? Bien, continuamos en Diálogos al Desnudo. Gracias. Orientación e información sobre el contenido de este tema, escríbenos a ernestosalayandia@gmail.com. Sigue la huella de Diálogos al Desnudo. En un momento regresamos. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito que te demandan estos tiempos. Triunfa en la vida. Lucha para lograrlo. El Centro de Estudios Superiores Ignacio Allende te ofrece bachillerato de 2 y 3 años. Las carreras de enfermería, contador público, licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas, respaldadas con una plataforma profesional y 35 años de experiencia forjando el futuro de la juventud. Mayores informes al 614-415-7968. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito. La saliva del diablo es un libro para despertar conciencia con testimonios reales y crudos de personas que han caído en las garras del alcoholismo y drogadicción. Quien tiene la información tiene el poder de decisión. La saliva del diablo, temario. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? ¿Mi verdad me hará libre? Marea roja, experiencias de vida. El alcohol no perdona nada. Callejón sin salida. Alcoholismo, una enfermedad de fondos. Mi amiga, soberbia y negada. Vivía para drogarme y me drogaba para vivir. No dabas por mí ni un cacahuate. Adicta al adicto. La cocaína, mi Dios, mi todo. El laberinto, drogos y drogas. Muerto en vida, severos daños irreversibles. Víctima de la ignorancia, adicta a sufrir, la voz de un adicto anexado. Nacido para perder, mensaje de Dios, enfermedad devastadora, la danza de las consecuencias. Hogar, dulce hogar, caras vemos, mañas no sabemos. ¿Lo anexo o no lo anexo? Adversidad, ¿qué es la codependencia? ¿Cómo detectar a un adicto? Mal social, celopatía, obsesión que mata. ¿El adicto nace o se hace? Muchas felicidades, papito. Actitud y compromiso. No culpes a nadie. ¿Quién muere? El tequila, orgullosamente mexicano. Útil para la prevención en menores propensos a contagiarse por esta enfermedad. Maldita enfermedad perversa del alma. Muy necesario para motivar cambios en conductas en adictos activos. Continuamos con Periodismo de Fondo en Diálogos al Desnudo, 614-256-8520. Bien, continuamos aquí en Diálogos al Desnudo. Estamos sobre este tema interesante que es las penas de los divorciados. Escucha bien, las penas de los divorciados, porque de cualquier manera no es fácil. No es fácil. El matrimonio, como quiera, pues es un ratito, de 3 años, de 5 años, de 20 años, pero un divorcio es para toda la vida. Y estamos platicando con el abogado que es experto en este tema, es el licenciado Carlos Morales Ríos.
Y la pregunta que quiero hacerles es en relación a los asesores, estos asesores gratuitos que tiene tanto ella como él, que son la mamá, la prima, la hermana, la tía, las amigas. Estas opiniones mal informadas, mal encausadas, ¿qué tanto perjudican un trámite? Ernesto, mucho, pero es inevitable. Desgraciadamente, cuando sucede un divorcio, pues es un pleito familiar que se lleva a cabo en el núcleo familiar, y tú sabes que la familia intervienen padres, porque te divorcias hermanos, de ella y de la familia. Y te divorcias de la familia. Y de los amigos. Y en ocasiones de los amigos. Y los amigos, al final de cuentas, en un divorcio tienen que tomar un bando, desgraciadamente. Entonces, sí, ese tipo de asesorías, como tú lo acabas de mencionar, muchas de las veces, y la gran mayoría de las veces, nos complican el trabajo a los profesionales en este sentido, porque ellos opinan, como coloquialmente se dice, meten su cuchara, y luego entonces vienen a desquebrajar lo que uno pueda hacer para llevar a cabo un trámite de la mejor manera posible y de un trámite conciliatorio. Entonces intervienen todos estos familiares y vienen a echarte a perder el trabajo en muchas de las ocasiones. ¿Qué tanto dura un trámite en términos normales? En términos normales, si fuera un trámite de divorcio voluntario, estamos hablando, dependiendo de la carga de trabajo de los juzgados, pero aproximadamente entre 2 y 4 meses. ¿Y un trámite conflictivo? Un trámite contencioso, un divorcio contencioso puede variar desde 2 meses, a veces incluso hasta años. Esa es la otra cara de la moneda de lo que es el trámite de divorcio contencioso, porque te vuelvo a repetir, implica que se estén peleando las partes. Y en esa situación de los bienes, se hizo una casa, en mi opinión, y esta casa está en nombre de él. Duran 20 años de casados, se divorcian, pero la casa no es de los dos. ¿De quién es la casa? Mira, cuando tú celebras el contrato de matrimonio, cuando tú te casas, te preguntan por qué régimen te quieres casar. Hay 2 tipos de regímenes. Uh-huh. El divorcio, la sociedad conyugal, y que se le conoce también como bienes mancomunados, y la separación de bienes. Si tú te casas por separación de bienes, significa que los bienes que tú haces durante tu matrimonio son tuyos, uh-huh, y los que haga tu pareja son de ella. Pero si se casan por sociedad conyugal, independientemente de quién aporte más para la adquisición de esos bienes, son socios por partes iguales, es decir, son dueños de la mitad cada uno. Y entonces, cuando sucede el divorcio, si están casados por separación de bienes, pues no hay problema, porque cada quien es dueño de lo que hizo. Claro. El problema viene cuando te casaste por sociedad conyugal. Conyugal. Y entonces ahí empieza el conflicto sobre la repartición de los bienes. Sí, que a veces es el origen del meollo, ¿no? Es en donde muchos de los trámites se enfrascan. Sí, ahí claro. Es en donde se detienen y en donde se tarda más tiempo para dilucidar quién es el propietario de cada cosa. ¿Existe la reconciliación? Es difícil. Es difícil. Sí, es difícil. Como te comentaba, ya cuando llegan a este punto de que ven abogados para realizar un trámite de divorcio, es muy difícil la reconciliación. Muy, muy difícil. Ya los daños son irreversibles. Prácticamente. ¿Y qué papel tienen los hijos? ¿Qué papel juegan los hijos en esta situación tan conflictiva? Fíjate que desgraciadamente y en la práctica diaria, muchas de las veces las parejas que están en este conflicto, muchas de las veces son en los que menos piensan, en los hijos. Y los hijos llevan un daño colateral tremendo. Nada más te voy a poner un ejemplo. El Estado, el gobierno, es el principal encargado por disposición constitucional y por tratados internacionales de salvaguardar los derechos de los menores de edad cuando hay un conflicto entre los padres. Es el Estado, y en este caso representado por el juez de lo familiar, el que tiene que salvaguardar los derechos de los menores. Se le conoce como el interés superior del menor. ¿Qué significa esto? Que dentro de una escala de derechos, los de los menores están por encima de cualquier otra persona. Y entonces el Estado tiene la obligación de velar porque esos derechos se resguarden, se protejan.
Y en un divorcio, en ocasiones, los padres quieren convenir acerca de los hijos, pero el Estado tiene que estar observando si ese convenio beneficia a los menores, lo aprueba. Si no le beneficia a los menores, lo desecha. Sí, y es que se cometen errores garrafales como culpar a la pareja de todo lo que está pasando. Es que tu mamá es esto, tu mamá es una fodonga, tu mamá es irresponsable, es una neurótica, bla, 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 bla. Y la otra parte igual. Entonces contaminamos a los hijos, hacemos un ambiente muy desagradable que no trae más que consecuencias. Pues el camino, uno de ellos sería las adicciones, otro camino muy triste es la depresión en estas criaturas que se deprimen desde muy temprana edad y no saben cómo salir del hoyo. Es algo que se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar todo este conflicto? Sí, los jueces, principalmente los jueces, intervienen muy de cerca en este tipo de conflictos, vigilando que efectivamente no suceda lo que tú acabas de mencionar. Esa figura se le llama alienación parental. Significa que efectivamente poco a poco empiezan a contaminar la mente de los hijos para ponerlos en contra del otro padre. Y entonces, si el juez se percata de que eso está sucediendo, puede castigar al padre que está cometiendo esta alienación. ¿Cómo lo castiga? Incluso quitándole la guardia y custodia de los menores. Ese podría ser un castigo. Lógicamente, cuando el juez observa todo esto, para empezar, los puede obligar a ambos padres y también a los menores a que se sometan a terapias psicológicas, a talleres para padres, para que puedan de alguna manera ir caminando en su conflicto legal, pero sin perjudicar a los menores. Porque aquí hay un punto, en mi opinión, la neurosis. Y la neurosis aflora. Y tenemos un ambiente neurótico. Sí. Tenemos gente mecha corta, explosiva. Y entonces entre mula y mula, nomás las patadas se oyen. Pero ¿cómo lograr conciliar una furia, un odio, una sed de venganza tan fuerte que te haces triza con la lengua y la lengua la usas de bisturí para destrozar al otro? Así es. ¿Cómo evitarlo? Sí, no, prácticamente nosotros como abogados es prácticamente imposible evitar eso. Nosotros sí les sugerimos, en mi caso, por ejemplo, siempre les sugiero a los padres que no utilicen a los menores como botín de cambio. Porque muchas de las veces, y hay que decirlo, esto es una realidad social, muchas de las veces le dice la mamá, no te voy a prestar al niño si no depositas la pensión alimenticia. Y entonces el papá contestaba, pues no te deposito la pensión alimenticia si no me prestas al niño. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Y sabes quién es el único perjudicado? El niño. Ese pequeño niño que tenía la intención, el deseo de ver y convivir con su papá, y él, ajeno a todo este conflicto, es el único perjudicado. Sí, y no te compro el carro porque tu papá no ha depositado, y hoy comes frijoles porque tu papá no ha dado esto, o tu mamá es una fodonga, y es un daño emocional tremendo. Sí, yo he tenido incluso en mi vida profesional que rechazar algunos casos en donde es evidente que están utilizando a los menores para chantajear el asunto. ¿Es delito? Puede ser un delito, sí. ¿Puede ser un delito? Por supuesto que sí. Sí puede ser un delito porque la violencia familiar o violencia intrafamiliar, como comúnmente se conoce, son también aquellos daños psicológicos que hacemos con nuestras acciones. Se le dice al novio a la neurótica, y se le dice nuera, pues porque no era lo que se esperaba, no era la mosquita muerta, no era lo que yo pensaba, no era. Bien, pues en mis libros de parejas disparejas, secuestrada por un neurótico, celotipia infernal, hablo de la relación tóxica de pareja en mi propia experiencia. Vamos a mensajes y ahorita continuamos en Diálogos al Desnudo. Estamos platicando sobre las penas de los divorciados con el licenciado Carlos Morales Ríos. En un momento regresamos. Gracias. Gracias. Sigue la huella de Diálogos al Desnudo. En un momento regresamos.
Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito que te demandan estos tiempos. Triunfa en la vida. Lucha para lograrlo. El Centro de Estudios Superiores Ignacio Allende te ofrece bachillerato de 2 y 3 años. Las carreras de enfermería, contador público, licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas, respaldadas con una plataforma profesional y 35 años de experiencia forjando el futuro de la juventud. Mayores informes al 614-415-7968. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito. Continuamos con Periodismo de Fondo en Diálogos al Desnudo. 614-256-8520. Temas de los divorciados. Es un tema interesantísimo. Hay muchísimas cosas que comentar y sobre todo despertar conciencia. Este es un programa de información, orientación, enfocada a crear costumbres. Más vale crear costumbres que corregir mañas. Y estamos platicando sobre este tema de penas de los divorciados con el abogado Carlos Morales Ríos. Y la pregunta es, las redes sociales. ¿Qué tanto han influido las redes sociales en esta época, en los últimos 20 años, para ser causales de divorcio y para ser causales de este conflicto matrimonial? Sí, Ernesto, debemos de aceptar nuestra realidad. La tecnología ha funcionado para cosas positivas, pero desgraciadamente también para cosas negativas. Y en el aspecto legal, hablando concretamente de los divorcios, ha sido un factor que catapultó el número de solicitudes de divorcio, porque las personas tienen acceso a más información buena y mala, y entonces en base a esa información toman decisiones. Y una de las causales ahorita más importantes por las que las personas deciden separarse es porque descubren el famoso mensajito en el WhatsApp, descubren las famosas fotos en el Facebook, y esos son los argumentos con los que llegan conmigo y me dicen, aquí está la prueba. ¿Son fundamentos? ¿Están bien fundamentados? No, como te explicaba yo al principio, ahorita no es necesario que demuestres ante un juez por qué te quieres divorciar. Ya no es necesario. O sea, si la infidelidad ya no se puede, no se necesita demostrar que la persona fue infiel. No se necesita demostrar. Es solamente que las personas necesitamos un argumento, una prueba sólida para dar el siguiente paso, que es el divorcio. Y esa prueba sólida es precisamente esas fotos, esos mensajitos que están orillando a las personas a divorciarse. Hay celos ciertos y ciertos celos. Y aquí la celotipia también predomina, es la conducta tóxica de los celos, también perjudica la relación de pareja. Sí, ciertamente, y eso siempre ha existido, ¿verdad? La celotipia siempre ha existido. Sin embargo, actualmente las redes sociales es un factor muy fuerte de celotipia. Hay casos en donde obviamente el esposo o la esposa agarra el celular o la computadora de su pareja y escarba para ver qué información encuentra. Eso es una especie de celotipia. Y la respuesta tradicional, ¿quién es esta? Pues no sé. ¿Por qué te puso me gusta? Pues no sé. Exactamente. Y ahí viene un conflicto medio regular. Y ahí viene el hilito que se jala hasta que se deshebra. Sí. Sucede, en mi opinión, que es el concepto de la enfermedad emocional. Codependencia, neurosis, el daño de niño, porque uno va tratando de sanar sus heridas, pero a costillas del otro. Sí. Es el daño y las heridas profundas del alma que trae uno de niño. Y esto se paga en la relación de pareja, se paga con una relación matrimonial que tarde que temprano, pues yo me equivoqué como enfermo emocional y llevé mal las cosas. No sé comunicarme, no sé expresar lo que yo quiero, pedir lo que yo quiero, y recurro a lo que es más fácil, recurro a la violencia. La violencia con la mirada, la violencia con las actitudes, el control, el chantaje, la extorsión, y me vuelvo ese niño inmaduro, me vuelvo ese bebé eterno. ¿Por qué no capacitarme? ¿Por qué la gente no acepta que tiene un problema
emocional y que tiene un problema de pareja, de comunicación y de tantas cosas? ¿A qué se debe tanta apatía? Creo yo, Ernesto, que es un patrón que hemos venido siguiendo. Efectivamente, como tú bien lo dices, muchas personas están llenas de traumas porque vivieron una infancia infeliz, difícil, porque vivieron con un papá que era golpeador, y entonces cuando ellos hacen su familia, creen que eso que vivieron era lo normal y lo vuelven a repetir en su familia. Nada más que ya ahorita los tiempos han cambiado y debo de decirte que la mujer está muy protegida en nuestra sociedad. Las leyes han protegido mucho a la mujer, tan es así que hay una ley especial para proteger a las mujeres y liberarlas de la violencia. Hay una ley estatal precisamente nada más para eso. ¿Por qué? Porque culturalmente hemos venido arrastrando con que precisamente el hombre es machista, la mujer es sumisa, claro. Y entonces arrastrando todo eso venimos a convertir a la mujer en una parte débil de esta relación, y por eso el Estado tuvo que protegerla de esta manera. Pero también, al protegerla de esta manera, la enalteció, y entonces ahora la mujer ya no es esa mujer sumisa y toma sus determinaciones, y son determinaciones muy tajantes, muy válidas también, pero muy tajantes. Y es por eso también que el número de divorcios se disparó potencialmente, porque antes la mujer se guardaba... como la abuela, ¿no? Exactamente. Es que tu abuelo es así, ¿verdad? Pero sí me quiere. Y entonces vivían en un círculo de violencia, porque recordemos, y tú bien lo dijiste ahorita, no nada más la violencia tiene que ser esos golpes, o tiene que ser una violencia física, hay violencia incluso económica, hay violencia psicológica, hay violencia de muchos tipos que la legislación penal contempla dentro precisamente del delito de violencia familiar. Y entonces ya las mujeres, precisamente por toda esta información que tienen, no permiten pues que ya suceda eso, y por eso los divorcios se dan a la luz del día. Pero ahora tenemos otro punto, que es el embrismo, es el machismo en la mujer. La mujer ahora es neurótica, explosiva, sí, en muchos sentidos, es también controladora, manipuladora, golpeadora. También. Es un ser mecha corta. Uh-huh. Y los papeles cambiaron. O sea, ya el machismo como que bajó de intensidad en muchos casos, y ahora la mujer se torna igual o peor que el macho. Claro. Sí, para bien o para mal, dependiendo del punto de vista que se vea, efectivamente. De estar la mujer en un plano de suprasubordinación, ahora está en un plano de igualdad, en donde ya también ella, volvemos a lo mismo, toma sus decisiones, y toma decisiones muy, muy fuertes, incluso a veces rebasando a las decisiones que se tomaban anteriormente cuando había ese patriarcado. Y ahora, bueno, pues las mujeres sintiéndose poderosas, porque bueno, la ley les ha dado ese poder, toman ese tipo de decisiones. ¿Se cumplen las recomendaciones de capacitación? Las recomendaciones de que se vayan a algún retiro espiritual, de que hagan conciencia del trato que le están dando a los hijos. ¿Cumplen en esa parte? Cuando lo ordena un juez, lo tienen que cumplir. Cuando lo ordena un juez. Cuando uno como abogado se los recomienda, pues difícilmente a uno le hacen caso. ¿Al juez sí le hacen caso? Al juez le tienen que hacer caso, porque te vuelvo a repetir, si no le hacen caso hay consecuencias. Pero estamos hablando en muchos casos de manipuladores, estamos hablando de expertos en la mentira, porque eso te convierte. Y estamos hablando de personas que saben cómo mentir, cómo actuar, son ganadores al Oscar, son actrices de actores, saben fingir un llanto y hacen un pancho, de un piojo hacen un caballero. Sí. Y manipulan, creo yo, en muchos casos a los jueces. Sí, bueno, el juez se apoya de expertos en psicología. Al menos aquí en el Tribunal Superior de Justicia del Estado hay un departamento especialista, donde hay obviamente especialistas en para detectar quién te está mintiendo. Es correcto. Cuando el juez tiene que revisar el asunto y tiene que valorar cuál de los dos padres está más apto para mantener la guardia y custodia de sus hijos, por ejemplo, ordena que se hagan unos estudios psicológicos a ambos padres, y esos estudios psicológicos, las baterías, arrojan precisamente todas estas manipulaciones, conductas que puedan tener los padres, y en base a ese resultado, los expertos en la psicología determinan qué es lo mejor a seguir, si hay algún taller, si hay algunas terapias, etcétera.
¿Hemos avanzado o vamos para atrás? No, creo yo que sí hemos avanzado bastante. Sí, a pesar de todo lo que estábamos comentando, de los avances tecnológicos que han servido para bien y para mal, creo que sí hemos avanzado mucho. La impartición de justicia ha avanzado mucho. Nuestro país, México en general, se ha adoptado tratados internacionales, pues en donde intervienen países más desarrollados que nosotros, y entonces en base a eso creo que hemos avanzado bastante. ¿Cómo andamos en la violencia doméstica ahora con la pandemia, la situación del virus? ¿Cómo arrojó tanta violencia interna? Fíjate que curiosamente, Ernesto, antes de venir a tu programa me quise empapar de esa estadística y me informé ahí en los tribunales familiares de aquí de Chihuahua, y les pregunté precisamente esa situación, si con la pandemia realmente se disparó la violencia familiar o el número de solicitudes de divorcio, y para mi sorpresa, para mi grata sorpresa, me dijeron que no. Que efectivamente los juzgados estuvieron cerrados cerca de 3 meses, totalmente cerrados. Y ellos pensaban que reabriendo nuevamente iba a venirse una cascada de demandas de divorcios, y me dijeron que no. Entonces creo afortunadamente que es una buena noticia. La pandemia no influyó, no afectó tanto en que se elevara esta situación. Bien, muchas gracias. Vamos a un corte o ya nos despedimos. Vamos a un corte. Estamos en Diálogos al Desnudo hablando de las penas de los divorciados. Es muy común ahora que levanten la mano en las escuelas cuando voy a dar la plática, los hijos de padres divorciados. Son pocas las manos que no se levantan. Y luego les digo, niños, levanten la mano a quien conozca una persona que consuma de 1 o 2 caguamas al día. Son pocas las manos que no se levantan. Y así te puedo decir, estamos en un Chihuahua en llamas. Bien, continuamos en Diálogos al Desnudo. Conéctate, gracias. Tu opinión es importante. Participa en Diálogos al Desnudo 614-256-8520. Sigue la huella de Diálogos al Desnudo. En un momento regresamos. Secuestrada por un neurótico. Es un libro que ofrece testimonios crudos de mujeres víctimas del machismo, del maltrato. El autor presenta su propia experiencia del infierno que le dio a su mujer. Temario. Trátame con pureza. Aquí empezamos. La muñeca fea. Recibí flores. El alcohol negado. Secuestrada por un neurótico. Catarsis por internet. Algo para reflexionar. Sentenciada a sufrir. Ni contigo ni sin ti. Quien te hace enojar te gobierna. Vida cruel. Llena de dolor y abuso. Secuestrada por un alcohólico. El hilo se revienta por lo más delgado. Mentiras y traiciones. 1000 máscaras. Tormentas y huracanes de ira. Mujeres violentadas. Mujeres golpeadoras. Secuestrado por una alcohólica. Aprendí y decidí. El príncipe se convirtió en sapo. El que siembra vientos cosecha tempestades. Quien tiene el poder de la información tiene el poder de la decisión. La violencia doméstica, de mal en peor. Del amor al odio. Mientras haya vida, hay una esperanza. La huella del abandono. Cualquiera que quiera, ahí no se queda. Con el tiempo. Este libro, Secuestrada por un neurótico, quita la venda de los ojos y hace que la inocente novia o la recién casada abra los ojos y aprenda a ponerle límites a una relación por demás tóxica.
Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito que te demandan estos tiempos. Triunfa en la vida. Lucha para lograrlo. El Centro de Estudios Superiores Ignacio Allende te ofrece bachillerato de 2 y 3 años. Las carreras de enfermería, contador público, licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas, respaldadas con una plataforma profesional y 35 años de experiencia forjando el futuro de la juventud. Mayores informes al 614-415-7968. Alcanza tu futuro. Prepárate para el éxito. Continuamos con Periodismo de Fondo en Diálogos al Desnudo. 614-256-8520. Estamos aquí en Diálogos al Desnudo. Este es un tema interesante, es las penas de los divorciados. Esta situación tan cruda y tan real, porque yo pudiera decir que un clavo no saca otro clavo, no es cierto. A veces yo llegué a pensar que haciendo esto de sacar el clavo y meter otro clavo iba a cambiar mi vida. Y también llegué a decir que me pasó que llegué al mismo infierno cuando me casé por segunda vez y decía yo con sarcasmo que solamente había cambiado de diablo. Pero yo no me veía lo enfermo que yo estaba emocionalmente. Y en este tema de los divorcios y los divorciados, pues hay una situación muy triste y muy cruda, que es cómo se transmite la enfermedad emocional a los niños, cómo lesionamos a estas criaturas inocentes. Sí, desgraciadamente, Ernesto, muchos de los casos, obviamente no todos, utilizan a los menores como esa moneda de cambio. La típica frase: si no me depositas la pensión alimenticia, no vas a ver al niño. Y entonces la reacción es: pues si no veo al niño, no te deposito la pensión alimenticia. Se están vengando. Se están vengando. Y ahí, obviamente, el único perjudicado es el menor, porque normalmente los menores pues siempre tienen el deseo, el anhelo de ver y convivir con ambos papás. Y es triste que utilicen a los menores para este tipo de chantajes. Y es una realidad. Sí, ahora, ¿qué impresión puede tener un niño que vive en el conflicto, que vive entre las patrullas, entre los juzgados, entre las discusiones que no son propias de un niño? No es justo, caray. No es justo. Imagínate si un adulto que goza de cierta madurez emocional, el hecho de estar frente a un tribunal, frente a ciertas autoridades, le causa nerviosismo. Imagínate tú que los menores los traigan ahí en los juzgados. Las autoridades sí son muy cuidadosas en salvaguardar esas emociones de los menores. Incluso en los juzgados hay una sala especial para que los niños no sientan esa presencia de un juez, de un ministerio público, de los abogados. Y entonces los menores están aislados en una pequeña sala en donde se está videograbando toda su comparecencia. Y esto es gracias precisamente a lo que comentábamos anteriormente, a estos avances en el sistema judicial internacional, en donde se crean protocolos especializados para atender a esos menores que son víctimas de violencia o bien que son víctimas indirectas en estos conflictos entre los padres. La violencia de las abuelas es una manipulación a veces, no puedo generalizar, pero esas abuelas metiches, esas suegras metiches que incluso contaminan al niño y lo ponen en contra del papá y le dicen: es que tu papá es un barbaján, tu papá es un borracho, tu papá es esto, tu papá es un mujeriego, y empiezan a arrojar todo ese veneno emocional en criaturas inocentes. Ese es un delito también. Sí, pudiera considerarse, te repito, pudiera encuadrar en el tipo penal de violencia familiar, porque es un daño psicológico el que le están haciendo al niño al envenenarlo en contra de uno de sus padres. Sí, por desgracia, pues el niño está expuesto a tantas cosas, porque ya no es lo mismo. Ya un niño de padres divorciados, ya su entorno social ya cambia. Ya no es la misma convivencia con sus compañeros de escuela, con sus compañeros de barrio. ¿Por qué? Porque ya tiene una etiqueta, ya tiene un sello. Sí. Y es algo que le va a perjudicar toda la vida. Sí, sin embargo está la otra cara de la moneda, Ernesto. También hay matrimonios que son un infierno
dentro del matrimonio, y en ocasiones el hecho de que los padres se divorcien es una válvula de escape para los hijos. También esa es una realidad muy palpable, en donde estas personas no son capaces de disolver ese matrimonio porque viven en una relación tóxica, en un círculo vicioso de la violencia, y entonces no son capaces de divorciarse, y ahí les ocasionan también muchísimo daño a los hijos, el estar viviendo en una violencia intrafamiliar. Ajá. Y entonces al momento de que esas personas deciden divorciarse, es una válvula de escape para los menores, porque por lo menos dejan de ver a sus papás pelearse todos los días. Pero antes yo escuchaba mucho que decían algunas mujeres: yo no me divorcio por mis hijos, yo voy a conservar el matrimonio por mi familia. Y nos damos cuenta que no es cierto. Nos damos cuenta que este costal de perros y gatos hace muchísimo daño. Entonces, pues por desgracia el divorcio es una solución a un conflicto emocional. Es correcto. Amigo, ¿dónde te podemos localizar? ¿Qué tipo de servicio es el que brindas profesionalmente hablando? Gracias, Ernesto. Sí, yo tengo mi despacho ahí en Quintas del Sol, en Camino al Campestre número 4139, consultores asociados, abogados. Mi teléfono celular es 614-162-6811, y en el despacho básicamente damos una asesoría integral en todas las materias, pero un servidor me especializó en lo que son las áreas penal y familiar. Entonces dijimos que era 614-162-168, ¿sí lo dije bien? No, 614-162-6811. Ya ves, te dije que estaba mal anotado. Bien, pues ahí está, anótalo. Más vale prevenir que lamentar. Corre la voz, no seas parte de las estadísticas. Hay muchísimas consecuencias atrás de un conflicto matrimonial. Hay muchísimo daño que se puede evitar. ¿Se puede evitar cómo? Con el respeto, con la comunicación, con el amor, con la convivencia, y sobre todo tener fe en uno mismo y tener bien cimentado lo que son los principios morales. Creo yo que esta sociedad puede cambiar mientras yo empiece a cambiar. México tiene que cambiar empezando por mí. Pues le agradezco mucho a mi amigo, el licenciado Carlos Morales Ríos, que haya permitido esta entrevista. Muchas gracias, amigo. Al contrario, gracias a ti, Ernesto. Muchas gracias. Muchas gracias al staff. Como siempre, estuvieron muy calladitas, muy interesadas en este tema. Espero que no haya pisado callos, pero pues ahí está. Para quien les sirva, compártanlo, corran la voz. Es Diálogos al Desnudo. Por tu atención, muchas gracias. Gracias. Esto fue una edición más de Diálogos al Desnudo, periodismo de fondo. Productor, Ernesto Salayandía García.